Estimados docentes, reciban un cordial saludo. Vamos con el módulo o con la actividad número 4 del módulo número 3, tipologías criminales y perfilación. Para este caso hablaremos de los factores biopsicosociales del comportamiento delictivo. Entonces hablamos de unas bases biológicas, en este caso la genética, que nos habla o nos esboza el tema de la predisposición a impulsividad. Esto se hace estudios en reclusos que permiten pues llevar una secuencia de la actividad como tal delictiva y que nos permite identificar o llegar a un punto de decir esta persona actúa de esta manera por ciertas actuaciones o por ciertas situaciones que le ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando hablamos de bases biológicas, hablamos de los genes del cerebro y asociado con la violencia. Entonces, cuando hablamos de genética, decimos que los criminales nacen o se hacen. Es importante llegar a una reflexión en esta actividad. Entonces, tenemos que estudios en reclusos en Latinoamérica tienen algo que se llama el gen MAOA. Entonces, gen guerrero. Hablamos de un gen que lo que permite o lo que causa en esas personas es una violencia extrema, ¿cierto? Y un deseo de una impulsividad a la agresión, a matar o a hacer una actividad de tortura o de otro tipo de situaciones a otra persona. Entonces, estos estudios por lo general se hacen en cárceles para poder determinar esa actividad como tal de las personas. Portar el gen no garantiza la conducta criminal, pero combinado con abuso infantil o pobreza puede llegar a elevar el riesgo como tal de esta situación. Un caso relevante, por ejemplo, en Colombia, estudios de excombatientes de las FARC mostró una alta frecuencia al MAOA, entonces un trauma de guerra. Las personas que están por lo general en la selva y que constantemente tienen esa interacción y ese riesgo latente de enfrentamientos, de hostigamientos, cierto, de ráfagas de granadas, entre otro tipo de actividades que pueden llegar a surgir, pues generan esas reacciones en esas personas y posteriormente pues son objeto de estudio. Como yo les indicaba hace un momento al inicio de esta actividad, pues son situaciones que se presentan hacia atrás a una persona y posteriormente pues son analizadas más adelante. Hablamos de la neurocriminología, daño en el lóbulo frontal en criminales violentos. Entonces se puede determinar o se hizo un estudio donde este daño en el lóbulo frontal se presenta a criminales como tal violentos. Neurocriminología en el cerebro criminal. Entonces, hallazgos claves lo mencionábamos: el lóbulo frontal dañado, el cual la función principal es regular esos impulsos. En el 85% de los homicidios estudiados en Brasil, esto es un estudio de la USP 2020, se halló menor actividad en esta zona. Entonces podemos decir que si esta zona está afectada, pues esas personas son proclives a realizar este tipo de actividades violentas. La amígdala hiperreactiva asociada a la agresividad patológica, ejemplo, violadores seriales en Chile. Entonces se determinó que este tipo de condición pues puede llegar o estar asociada a una agresividad patológica. Entonces, limitaciones de estos estudios pues como apenas está avanzando en el tema, pues dice que una limitación es que no todos con daño cerebral pueden llegar a ser violentos. Entonces influye mucho el tema de la educación, del entorno, el tema social que pueda llegar a tener una persona, pues puede ser influyente a la hora de determinar o de decir que todo el mundo el que tenga fallas en su lóbulo pues esté proclive a realizar este tipo de actividades, ¿cierto? Es algo que es una limitante en este estudio que apenas pues está empezando, digamos, como a tener esas características. La psicopatía, el trastorno psicológico vinculados al delito. Hablamos de la psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad. Entonces una de las características principales, la falta de empatía, encanto superficial. Otro que podemos ver es la esquizofrenia. En Latinoamérica el tema
los feminicidas que alegan voces que desordenan o que les ordenaban como tal matar. Entonces, hasta dónde podemos llegar a inferir que una enfermedad como estas puede generar otro tipo de acciones en este caso. Factores sociales, la incubadora del crimen, podemos llamarlo de esta manera. Entonces, un factor importante, la pobreza extrema. Entonces, niños reclutados por el Tren de Aragua, por ejemplo, por un plato de comida. En este caso en Venezuela, pues les dan comida, pero tienen que realizar algún tipo de actividades. Entornos familiares disfuncionales, entonces también complejo. Las estadísticas dicen que en Honduras el 62% de pandilleros reportaron abuso físico en casa. Un estudio de PNUD 2022. Entonces dice que Honduras tiene este porcentaje tan alto. La cultura machista la hemos mencionado en nuestros anteriores módulos. En México, normalización del control en relaciones vinculado al 70% de los feminicidios. Entonces el hombre tiene un gran porcentaje de control en la relación, y cuando se presentan, digamos, discrepancias, pues se ocurren estas actividades de homicidios, entre otros. Hay una interacción biopsicosocial. En el caso del sicario típico, por ejemplo en Latinoamérica, decimos que lo biológico, el gen MAOA más daño cerebral por malnutrición infantil, puede generar un trastorno psicológico disocial no tratado, y aparte reclutado a los 12 años por el cartel de Michoacán. O sea, es un cóctel que permite que una persona pues actúe de manera irregular. Implicaciones en la política pública. Entonces debemos hacer una detección temprana de la actividad. Un tamizaje genético, neurológico es importante en escuelas, en zonas marginales. Llegar a realizar esta actividad pues puede llegar a contrarrestar de gran manera la actividad. El tema de rehabilitación, terapia cognitiva conductual para reclusos con daño frontal, un programa piloto que se está desarrollando por ejemplo en Uruguay. Y la prevención, reducción del plomo en agua como tal, asociado a la conducta agresiva, es importante tenerla también en cuenta. Los trastornos psicológicos, como la psicopatía, está presente en los líderes de los carteles, en este caso por ejemplo el Chapo Guzmán. Psicopatía, la mente de los líderes criminales, esto está en la definición del DSM-5. Entonces hablamos del trastorno de personalidad antisocial con falta de empatía, manipulación y ausencia de remordimiento. Entonces tenemos ahí ejemplos puntuales con rasgos psicopáticos como encanto superficial, crueldad calculada, narcisismo patológico, entre otro tipo de actividades. Unos datos claves que podemos tener en cuenta: el 4% de la población carcelaria en México cumple criterios de psicopatía, de acuerdo a INACIPE 2023. Unas cifras importantes que podemos llegar a tener en cuenta. Hablamos ahora del trastorno antisocial, así de manera generalizada. Hace referencia a que la infancia rota de los sicarios y pandilleros es una definición del DSM-5, y habla de un patrón de violación de normas sociales, una impulsividad por realizar agresiones con inicio en la adolescencia. Entonces ha sido una conducta paulatina desde cuando son menores de edad y que comienzan a evolucionar ya en la adultez como tal. Entonces, síndromes o síntomas claves mejor: falta de apego, lealtad, o lealtad mejor solamente a la pandilla, adicción al riesgo, atraco a bancos o enfrentamientos armados como deporte. Entonces ya lo actualizan o lo llevan a una actividad normal para ellos. Entonces tenemos unas tablas que podemos consultar en nuestras ayudas, que les pueden orientar un poco más y hacer unas comparaciones específicas que les pueden servir y ayudar en su actividad académica. Entonces, ¿cómo usa este tipo de actividades el crimen organizado? Los psicópatas, por ejemplo, los colocan en puestos de mando, toman decisiones frías y estratégicas sin ningún problema. O los antisociales como soldados, ya que ejecutan órdenes con violencia explosiva. Importante tener en cuenta estos comportamientos, porque identificando esto pues podemos tener unas
unos factores para contrarrestar la actividad. Finalmente, los factores sociales que podemos mencionar, en este caso la pobreza, reclutamiento de niños y pandillas en El Salvador. Los factores psicosociales del comportamiento delictivo abarcan elementos biológicos, psicológicos y sociales que interactúan para influir en la conducta criminal. Dentro de los factores sociales, la pobreza y la exclusión son determinantes, claves en el fenómeno, como el reclutamiento de menores por pandillas o la explotación de migrantes. A continuación profundizo un poco los aspectos más concretos. La pobreza, el reclutamiento de pandillas en El Salvador, por ejemplo, mecanismos de reclutamiento, entonces la oportunidad económica que ven las organizaciones para poder utilizar estos menores de edad como tal. La falta de alternativas, el tema de la deserción escolar es importantísimo y fundamental para estas organizaciones porque llevan a los niños, a los menores al desinterés por el estudio y los llevan a ese panorama donde matar a alguien resulta más rentable que sentarse a estudiar 8 horas en un colegio. La exclusión también es importante tenerla en cuenta, la discriminación, lo precario que puede llegar a tener una persona desde su infancia, la desintegración familiar. Entonces, cuando no hay familias consolidadas, cierto, de padre, madre, hermanos y no hay esa actividad familiar, pues también genera la violencia como tal. Entonces, en conclusión, podemos decir que la pobreza y la exclusión operan como catalizadores de un delito al limitar oportunidades y generar vulnerabilidad. En ambos casos, la solución requiere enfoques integrales, en este caso por parte del gobierno, de las autoridades y las mismas personas o los menores, de inculcarles estos valores desde casa. Entonces, ya con esto finalizamos nuestro módulo, nuestro tema número 4, que habla de factores biopsicosociales en el comportamiento delictivo. Muchas gracias, espero que haya sido oportuna la intervención y que puedan consultar el material para profundizar los conocimientos. Muchas gracias.